El objetivo del siguiente programa es visibilizar las diferentes expresiones artísticas, culturales, sociales y comunitarias de la población LGTBI de la Comuna 4 Aranjuez. Advertencia: el contenido de este programa es de total responsabilidad de los presentadores y realizadores. Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. 6 colores en las voces de los líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros. Bueno, estamos aquí de nuevo en Parche Diverso, un programa entonces para socializar cada una de las actividades relacionadas con el tema de la diversidad y diferentes manifestaciones alrededor del respeto y de la forma como nos relacionamos tanto los hombres como las mujeres. Por esa razón estamos contentos, felices de estar de nuevo en este espacio y queremos entonces hacer una presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy. Jorge. Hola, nuevamente por aquí, en este maravilloso espacio. ¿Qué más digo? No sé, sabes que no me gusta hablar de mí. Hola, soy Alejandra Osalopera. Muy bien, bienvenida entonces a este programa, al 13º programa, y además de eso también nos acompaña. Bienvenidos a esta nueva versión de Parche Diverso. Sergio Herrera los acompaña el día de hoy también con este gran equipo. Y queremos entonces que ustedes, oyentes, disfruten de la programación que tenemos del día de hoy, del tema del día, recuerdos en rosa y por supuesto de la sección Usted no sabe quién soy yo. Entonces esperamos que estén completamente conectados a cada una de las secciones que tiene este programa. Y este es el tema del día. En la ciudad de Medellín se ha venido entonces gestando un grupo de personas, un grupo de chicos, de chicas, incluso a nivel nacional, que se han ido preguntando en cómo erradicar las diferentes violencias que hay hacia el hombre y hacia la mujer. Por esa razón entonces nos acompaña en este programa como tema del día Alejandra Osa, que es la vocera de la campaña que se llama Parece normal pero es violencia, que ahorita con más detenimiento vamos entonces a hablar un poco del programa, por qué surge, cuál es la intencionalidad, cuál es el impacto que quiere tener este programa tanto en nuestra comuna como en la ciudad o en la zona nororiental específicamente. Pero hay datos pues muy claros y precisos. Es muy claro que hay ciertas violencias que se han ido fortaleciendo en el transcurso de los últimos 10 años. Obviamente podríamos decir que anteriormente pues estos casos no eran tan comunes porque no eran denunciados, pero las mujeres ahora vemos que tienen un empoderamiento y no se gastan pues como recursos o no hay tanta pena en denunciar este tipo de violencias, y por esa razón hay ya estadísticas claras sobre violencias tanto de mujeres y de hombres. Por esa razón entonces surge esta campaña, la campaña que se llama Parece normal pero es violencia. Entonces, bienvenida Alejandra, cuéntanos un poco cómo surge la campaña, cuál es la razón, cuál es el motivo, cuéntanos absolutamente todo. La campaña Parece normal pero es violencia se enmarca o surge a raíz de que Oxfam, que es una agencia de cooperación internacional, se da la tarea de, junto con la Claxo, de realizar un informe que se llama Rompiendo Moldes, donde lo que buscó fue con jóvenes de 15 a 25 años más o menos, levantar qué era lo que estaban pensando en diferentes países como República Dominicana, Cuba, Colombia, Nicaragua, Honduras y Bolivia, donde ahí la idea era
reconocer, o sea, cuáles son esos imaginarios que sustentan los comportamientos de los jóvenes, hombres y mujeres. Y nos encontrábamos con que esos imaginarios pues siguen siendo perversos y no se diferencian de muchos años atrás, donde el ejercicio del control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres sigue siendo pues como enmarcando todos los comportamientos, y desde allí también como que trasciende esa forma de relacionarse entre hombres y mujeres, donde el imaginario prevaleciente es que es muy normal yo revisarle el celular a mi pareja. Tanto hombres como mujeres ven ese imaginario como normal, pero hay un incremento mayor de que los hombres lo hagan. Y que para hombres y mujeres sea bastante normal que lo pueda hacer por un asunto de símbolo de confianza. También los ejercicios de que es mejor que una mujer lesbiana no demuestre su orientación sexual en público. Tanto hombres como mujeres les parece que es mejor que se queden en la clandestinidad, por así decirlo. Como que todo ese tipo de imaginarios alrededor de que la mujer debe aguantar como violencia tanto física y psicológica en el hogar por el cuidado, pues por seguir manteniendo como la familia ideal, por mantener a los hijos y las hijas en una familia, prevalece entre que el hombre considera que debe seguir haciendo eso. O sea, la tasa es mucho más alta de que sí debe de seguir aguantando, de que en hombres y mujeres también se nota que hay un imaginario muy fuerte que también es el que luego en los comportamientos se puede ver como un asunto de justificar la violación, y es el asunto de pensar que los hombres tienen mayor deseo sexual. Y los hombres consideran que sí, que tanto hombres como mujeres consideran que ese asunto es muy normal, y por eso entonces que ellos son los que el 87% de los jóvenes consideran que el deseo sexual de los hombres es mayor que el de la mujer. Entonces eso a qué conlleva a que pensemos, a que no es que qué pecado, si la violó es que él tenía muchas ganas, ¿cierto? Entonces es como un imaginario lo que desemboca. Y también, por ejemplo, el tema del decir los piropos, que también es como uno de los focos de violencia, y es que los 70% de los hombres piensan que es muy normal decir piropos, silbidos a una mujer en la calle, pues, y que incluso se debe de hacer, porque es su responsabilidad como el ser hombre, por simplemente el hecho de ser hombre. Y las mujeres también consideran que es normal recibirlos. Muy bien, entonces en ese sentido la campaña surge de acuerdo a una investigación que hace la Claxo y Oxfam, y a partir de ahí da pues los resultados que nos estás dando. En este caso que hay como una identificación de que los hombres tienen unas concepciones, yo lo voy a resumir así, machistas, de la forma de relacionarse con el cuerpo de la mujer, donde hay una autoridad de poder, en donde hay una delegación cultural a ese cuerpo masculino que debe de regir, que es el que debe dominar, que es el que debe proyectarse frente a ese cuerpo femenino. Es lo que de alguna manera nos está socializando. Sí, también, pero que nosotras las mujeres también en esa construcción de imaginarios que son una construcción social también respaldamos y justificamos eso. Entonces, pero que en sí, o sea, como es un imaginario social, no se hace solo responsable, digamos, al hombre como ser individuo, sino realmente que es un problema social, que a raíz de que ese imaginario, por ejemplo, frente al acoso callejero sea tan fuerte en cada una de como las cabezas, por así decirlo, inhiba el comportamiento de tener una sanción social en la calle. Y entonces de que cuando una mujer pase por la calle y un hombre X le diga algo, la sociedad no haga nada. Entonces es un problema social
frente al acoso callejero, frente al pensamiento de que deba de aguantar todo tipo de violencias por mantener una familia, porque ese es el deber de las mujeres. O sea, también hay un porcentaje de que las mujeres se asumen como las responsables y culpables de muchas de las violencias que sufren. Entonces, como cambiar el chip, cambiar ese imaginario social es una de las raíces, ¿cierto?, de los problemas que se pueden empezar a erradicar, como era lo que estábamos hablando. A partir de ahí surge la campaña. Parece normal, pero es violencia. Exacto, entonces se hace una identificación de como todos esos imaginarios y priorizamos aquí a nivel de Colombia. Entonces la campaña está en otros países con diferentes nombres. Por ejemplo, en Bolivia es Actúa, y también la podemos encontrar por redes sociales, porque a raíz de analizar todos estos imaginarios, de convertirlos como por bloques, pues como para ir aterrizando mucho más la idea, creamos una campaña comunicativa. Entonces esa campaña comunicativa lo que busca es llegarle a jóvenes también para ir deconstruyendo esos imaginarios y cómo los tenemos que construir. Uno, reconociendo esos tipos de violencia que están tan sutiles, tan naturalizados en todo nuestro relacionamiento que no notamos que es violencia. Entonces luego, como que a través de las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, lo que buscamos es mostrar también como reconocer como ese tipo de violencias que parecen normales, pero son violencias. De ahí como que surge todo el asunto del nombre. También reconocer como otras formas, porque también nos basamos desde la teoría del cambio. Entonces es como reconocer otras formas de relacionarnos, que no nos quedemos siempre como viendo al hombre como victimario, como a la mujer como la víctima, sino cómo construimos realmente como sociedad unas nuevas formas de ser hombres, de ser mujer, de no serlo, ¿cierto? Para también ir en un momento determinado cada vez romper más con eso binario, que lo que ha hecho es etiquetarnos y establecernos, clasificarnos para también ahí ejercer un control mucho más fácil, ¿cierto? Entonces por eso también como valoro el tema de lo diverso, porque es que cuando tú tienes una diversidad, uno es más rico todos los procesos, por ejemplo, pero también es más difícil de homogeneizar, es más difícil de controlar e instaurar normas sociales, que eso también es lo que permite los imaginarios. Entonces cuando vos vas viendo otro panorama, otra diversidad, tienes como otras formas de basarte, de crear. Alejandra, ¿qué ha hecho la campaña en el transcurso de este tiempo en la ciudad de Medellín? La campaña, pues desde el año pasado que nos articulamos desde un ejercicio de campaña de expectativa, creando el hashtag Es Violencia, ahí comenzamos a movernos en redes. Y territorialmente lo que hicimos fue crear con el grupo Focal una exposición fotográfica que se llama Juventudes Libres de Estereotipos, donde cada hombre y cada mujer se pensó una forma distinta de ser mujer, de cómo habitar también sus espacios, tanto académicos, familiares, desde lo personal, desde ser madre o padre. Entonces esa galería fotográfica es también como muy chévere, que la presentamos y leímos el comunicado de la campaña en un evento público, y nos articulamos a nivel de zona nororiental generando un pegatón, donde lo que hicimos fue todas las frases que hemos venido construyendo a través de desnaturalizar la violencia, pero también como construir unas otras formas de relacionarnos, de reconocer que los celos no son amor, de reconocer que yo, para ser libre, también tengo que tener pues mi pareja también lo debe de ser. Entonces como ese tipo de cosas lo hicimos desde la Comuna 1, desde la Comuna 2, arrancamos de la Comuna 3 y 4, arrancamos desde puntos específicos, empapelando las paredes, los buses, los postes, todo lo que podíamos como dejar el mensaje plasmado y subir hasta el Puente de la Salle, y ahí encontrarnos en un acto también cultural, de reivindicación de los derechos de las mujeres, con raperas, con unas muestras artísticas muy chéveres. Y ya recuérdame las frases. Las frases, los celos no son amor, juntas nos protegemos, ¿cuál más?
hay una muy chévere que sacó Mateo, donde Mateo habla, Mazo. sí, Mateo Mazo, donde frente al amor, pues como no me voy a acordar, ahorita las busco. Pero entonces la idea es que esas frases saludan como mucho al ejercicio de pensarse también desde el amor propio, desde un amor no controlador. Pero yo recuerdo que era, ustedes tienen como varios enfoques, el control a las redes sociales. Pero es que esa fue la campaña de expectativa, ¿cierto? Sí. Entonces esa campaña de expectativa la hicimos más como frases que ya desde el movimiento de mujeres jóvenes y que en ese grupo focal, como desde la perspectiva juvenil, fuimos creando, tanto hombres como mujeres. Ya luego empezamos a crear todas esas piezas gráficas que íbamos a empezar a mover. Trabajamos en un experimento social que lo pueden encontrar por YouTube, donde a X personas entrevistábamos frente a esos focos que también delimitamos de violencia, y es todo el ejercicio de, a pesar de todos los avances que hemos tenido, sigue un ejercicio por controlar la forma de vestir de las mujeres, todo el tema del acoso callejero y el control, digamos que es por así decirlo, relativamente nuevo, y esto del ejercicio del control de las redes sociales y el uso del celular, que se ve mucho en las parejas. Entonces, como que también no esperar a que esa problemática se vuelva como cada vez más fuerte, sino que empezar a sensibilizar sobre esos ejercicios de control tan sutiles que se pueden hacer desde estos dispositivos tecnológicos. Entonces desde ahí ya empezamos a crear también el eslogan, que es Parchemos sin violencia hacia las mujeres, con esas miradas. O sea, hemos vivido toda la vida con violencia de múltiples factores, entonces como empezar a soñar cómo yo me puedo relacionar con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, con el entorno, con la ciudad, de una manera que yo no tenga que estar defendiéndome constantemente, sino que me pueda parchar libre, pues siendo yo, no siendo como otra persona. Es necesario para las mujeres y para cualquier persona. Pero entonces imaginar parches sin violencia hacia las mujeres también es como uno de nuestros sueños más grandes que tenemos como campaña y como movimientos pues feministas, como movimientos que se vienen pensando todo este tema. Osa, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que vienen pensándose o que piensan realizar en esta campaña. Y pues como removiendo un poco, y el lanzamiento que lo hicimos ahorita en 25 de mayo, donde tuvimos la oportunidad de contar con los chicos los chicos de la mesa diversa, pues acompañándonos en todo el proceso de lanzamiento, sí, que hicimos en la Comuna 8, en la UA de la Imaginación. Y con otras pues personas que estuvieron acompañándonos desde lo artístico, desde lo cultural, en el conversatorio, mi comuna, playoneando. Pues ha sido como muy valioso ese ejercicio, porque fue el lanzamiento oficial, de que nos empezaran a seguir en todas las redes, de que ya comenzara una difusión de esos mensajes más claramente. Entonces ya todo este tiempo hemos venido como trabajando en el segundo hito, donde el segundo hito queremos aprovechar como el mes de septiembre para hablar de todo lo que hemos aguantado por amor, pues todo lo que hemos justificado a raíz del cariño, de ese afecto, de esos imaginarios de poder, y también como ahí meter el tema del control del celular y las redes sociales. Entonces por eso nos queremos articular también, como ver también que es un movimiento, no es solamente como sí, la campaña en redes, sino que realmente se vienen desarrollando acciones tanto territoriales como a nivel nacional. Entonces por eso nos parece importante aprovechar la fiesta del libro comunitaria, que es la Montaña Mágica, donde plantean diversas formas de narrar y leer, ¿cierto? Entonces esa
acción que nace también desde los territorios, también nace desde las comunidades y las más altas, pues, y los barrios periféricos donde no están nombrados todos estos temas y tampoco visibilizados. Queremos articularnos y para hacer el segundo hito, pues, de campaña, donde tiene ese, pues, como ese foco, donde la idea es que nos parchemos ese día a hablar del tema, a construir algo muy chévere. Entonces la idea también es como que puedan participar el 22 de septiembre en la Onda, que es Comuna 3, que se peguen la subidita. En la casa de encuentro Luis Ángel, no. Sí, y que podamos almorzar, sancochito, aprovechar como la jornada literaria y más actividades que vamos a tener. Alejandra Osa, cuéntanos, ya para terminar esta sección, en la campaña, ¿cómo la podemos seguir en redes? ¿Cuál es el hashtag? Cuéntanos un poco sobre cómo los oyentes pueden entonces acceder a más información y cómo se pueden articular a esas actividades que nos estás contando. Sí, pues la campaña en Facebook, así, parece normal, pero es violencia, es la que más movemos, ahí es donde más tenemos seguidoras, y en Twitter, por ejemplo, @ _normal, también con mayúsculas parece normal al comienzo, en Instagram también aparecemos, y en YouTube sobre todo tenemos como el experimento social. Entonces ahí la idea es que nos puedan seguir, como pues a agendarse a las acciones que podamos como continuar, y sobre todo la invitación más grande es a desnaturalizar, es como hacer una revisión a esas formas de cómo nos estamos relacionando, de qué pienso, qué no pienso, por qué lo pienso, y desde ahí como que una cada vez va a ser más consciente de sus acciones, y también se va a poder permitir como conocer más y conocer y tener la posibilidad de crear otras cosas nuevas. Muchas gracias, Osa. Ahorita de todas maneras vamos a socializar en alguna de las secciones las actividades que propones y otras que tenemos pues dentro del tintero. No siendo más, esperamos que nuestros oyentes entonces hayan tenido una reflexión alrededor de cómo erradicamos las violencias en la forma como nos relacionamos, y por esta razón en el tema del día trajimos a Alejandra Osa con la campaña que se llama Parece normal, pero es violencia. Sigamos entonces con este programa que se llama Parche Diverso. ¡Ey! ¿Y qué dice la gente? Bla, 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 bla. La violencia la evitamos en el momento en que me dispongo a conocer un poco de esa otra parte con la que nunca me he relacionado, y así conocer un poco esa manera de pensar y de actuar que muchas veces nos lleva a un prejuicio, y así evitar un señalamiento que muchas veces lo hacemos de manera prepotente. Pienso que para poder llevar una mejor convivencia de forma tranquila en nuestro entorno como tal, debemos tener unos factores claros. El cómo expresarnos hacia la otra persona es uno de los primordiales. El respeto es uno de los más mencionados, pero también de los menos aplicados. Entender un poco el cómo son las otras personas y tenerles comprensión ayuda demasiado a la hora de poder tener una mejor relación humana. Yo creo que la forma de evitar pues las violencias con los otros en términos de relaciones, ya sean interpersonales, sociales, comunitarias o demás, es muy importante ser consciente de qué es lo que se puede entender como una violencia. ¿Por qué? Porque violencias hay de todo tipo, violencias continuamente se están ejerciendo incluso sobre uno mismo y uno no es consciente de ello. Entonces yo creería que partir de ser consciente de qué puedo entender como violencia, de ser consciente cuando puedo impartir respecto al otro una violencia verbal, física o de muchos otros tipos, y teniendo la conciencia en relación a identificar esas situaciones, podrían reducir incluso muchas de esas acciones que son inconscientes, incluso muchas de las veces, incluso de la gran mayoría de veces,
No creemos estar violentando a nadie, no creemos estar violentándonos a nosotros mismos. Para evitar la violencia en la forma de relacionarnos, podemos utilizar dos instancias. Una que es general, es decir, siempre ser amables, cordiales y tener un buen trato, porque a veces no conocemos las personas con las que nos relacionamos, entonces nos relacionamos de una manera cordial, amena, amable, ¿cierto? La segunda es si conocemos a la persona con las que nos relacionamos y conocemos cuáles son las dinámicas que le gustan, la forma que le gusta que lo traten, respetar eso y actuar acorde a cómo esa persona desea que lo trate. Hola Parchediverso, yo creo que para evitar esas violencias, lo principal que se debe hacer es aprender algo fundamental, y eso es escuchar y respetar la opinión de los demás. Yo creo que en cualquier relación, sea personal, o sea entre familia, o sea entre comunidad, es fundamental la escucha y que se le respete el punto de vista a cada persona, y así lograr una especie de comunicación asertiva entre todos. Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso. Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora.lacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Parche Diverso. Recuerdos en rosa. No, yo estoy feliz con la persona que vamos a recordar el día de hoy en esta sección que se llama Recuerdos en Rosa. Estoy feliz porque primero es una mujer. Yo creo que hay una posibilidad entonces muy muy grande de reivindicar el papel de la mujer en estos programas, y por esta razón entonces vamos a hablar de Olympe de Gouges. Ella nace entonces el 7 de mayo de 1748 y lastimosamente es asesinada el 3 de noviembre de 1793. Hay que decir que esta mujer entonces es una escritora, una filósofa, y al parecer dentro del transcurso del devenir histórico del proceso del feminismo se ha considerado como la primera mujer feminista dentro de la reivindicación de ciertos derechos. Y sobre todo porque para cuando nacen, pues o se crea esa carta donde habla, por eso es tan importante como nos nombramos, y por eso las feministas somos tan fastidiosas con el tema de lo que no se nombra no existe, y por eso es tan importante que nos nombre. El lenguaje incluyente no es por canzonas, por alargar los escritos, por alargar la conversación, no, es realmente esa forma de nombrarnos y de visibilizarnos frente a una sociedad, porque cuando nace esa carta y habla de los derechos del hombre, lo único que hace es nombrar a un hombre, ¿cierto? Falocéntrico, ¿cierto? Que va a tener derechos, que va a tener la posibilidad de actuar, de ser un hombre de sociedad. ¿Y qué hace cuando no se nombra a la mujer? Se invisibiliza totalmente. Entonces lo que ella hace, ¿cierto?, en ese momento es crear la Carta de los Derechos de la Mujer. Sí. Y por eso es tan importante para el feminismo, porque es que es la que plantea, digamos, desde la práctica el asunto de lo que se nombra, si empieza a existir, se empieza a un imaginario de que las mujeres nos tenemos que cuestionar y dar nuestro papel. Pero Aleja, lo que significó el que Olimpo se hubiera manifestado, pero venga, ¿cierto? En esa época. Hay que hacer una aclaración pues más para que sigamos en la conversación, y es que Olympe de Gouges
está en un contexto cultural o en un contexto histórico en donde se está dando la Revolución Francesa. Claro, eso es lo que yo iba a decir. Y aparecen ciertos hombres importantes como Robespierre, que empieza entonces a dar pues todo el paso para que se dé la revolución y se cambie de la monarquía a un estado democrático. Y claro, al hacerse la declaración del hombre, aparece ella de una forma rebelde, de una forma además de eso muy intelectual y muy perspicaz, de decir, no, es que yo soy mujer, ustedes no me han tenido en cuenta, y aparece la declaración. Pero es que además era una mujer, pues no sé si decirle agresiva, porque es que tenía una postura muy abolicionista, pues de que no podían haber ese tipo de pensamientos, como decía ahorita Aleja, de hombres, ¿cierto? Y solamente para hombres. Por eso ella dice, listo, entonces pongamos la discusión de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Porque pues además es una mujer que piensa que particularmente las mujeres tienen otras dinámicas sociales. Y también es lo mismo que ha pasado, y por eso también como que los lugares de las mujeres también se han cerrado, porque como que primero nos consolidamos, nos formamos para poder tener como más herramientas hacia afuera, porque es que también las luchas han sido diferentes, aunque cuando se unen frente, digamos, a la revolución, ¿qué es lo que ha pasado? Las mujeres le han camellado y han jugado un papel súper importante en ellas, en la revolución, en consolidar el tejido social que se convierte en la base, ¿cierto? En un montón de cosas que cuando ya se llega, por así decirlo, a los logros, no, mujer, usted sigue en su situación. Pues nosotros tenemos que otras prioridades. No, pues acá como informándome un poco, no solamente hace unas reflexiones de género, por ejemplo, también hace reflexiones sobre la raza, es un asunto sobre la raza y sobre lo político. Inclusive propone llevar, porque era una mujer también, hay que reconocerle, una mujer de alta sociedad, pues se movían en clases burguesas, y propone pues llevar a estos grandes teatros que animaban pues como a toda esta cultura, reflexiones frente a la esclavitud, por ejemplo, ¿cierto? Que le decían, pues, está loca, pues porque esa era su fuente, una de sus fuentes de ingresos, el tema de la exportación de esclavos, y pues además era una estructura social que sabía que necesitaba tener personas por debajo de su estructura social para poder mantenerse. Obviamente ella plantea una reflexión que pues a estas alturas del partido podemos interpretar como un asunto de pues soltar cadenas y mirarnos a todos desde la igualdad. Y más un asunto estructural. muy claro para su época. Igualmente, entonces hay que reconocer que ella defiende un poco la separación de poderes luego de la Revolución Francesa. En este caso la propuesta que hizo Montesquieu de plantear una separación en cuestiones de ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, ese no era el pensamiento que se tenía en estos momentos en la revolución encabezada en Robespierre. Ella, por esa razón, y en vista de que Robespierre se convirtió en un hombre un poco terco y empezó a generar cierta estigmatización a las personas que no estaban con él y a ser un poco violento, ella hace la denuncia constante de esas violencias, y por esa razón inmediatamente rechazada, porque obviamente no servía para el modelo que un hombre estaba construyendo, y es guillotinada, es llevada a la guillotina lastimosamente. Entonces, un feminicidio más sí, en la historia. Es un feminicidio, y que se debe precisamente a que hace un cuestionamiento al poder, y de forma frentera. Primero con la Declaración de la Mujer, que la hace en 1971. Después de eso, frente a los ataques que hizo mediante libros, mediante manifiestos, mediante escritos a Robespierre, y por esa razón, como vieron que era una pieza que no estaba como encajando, inmediatamente entonces la desecharon, y por esa razón entonces es llevada a la guillotina. Su mismo grupo la lleva a la guillotina. Sí, su mismo grupo que no hizo parte de la Revolución Francesa. Sí, cuando hace este tipo de reflexiones, inmediatamente girondinos la llevan a la guillotina. Sí. Muy bien, y además de eso, Olympe Gous también entonces es escritora, tiene pues varias obras de teatro. Hay una obra de teatro que se reconoce mucho, que en este caso se llama Sommer y Mirza. Es como una especie de obra de teatro en donde ella reconstruye cuál era el concepto de sociedad frente a otros escritos, como El matrimonio de Cherubín, como El hombre generoso,
y otro tipo de libros que la plantean no solamente como una activista, sino también como una filósofa y como una escritora. Pero lo bueno es que a pesar de todo y de la persecución que tuvo, fue una mujer reconocida intelectualmente en las esferas sociales y logra inclusive en periódicos importantes de Francia, ¿cierto?, en ese entonces, colocar pues reflexiones sociales, inclusive de la estructura social de su momento. O sea, imagínate lo polémico que una mujer de estas influencias estuviera poniendo una reflexión a la estructura de su misma clase social. Pues es un asunto súper, no sé, me parece que lo hable, ¿cierto? Porque pensaba en otros más allá de sí misma y de lo que representaba estar en esa alta esfera social. Me parece aquí muy bonito un fragmento con el que ella inicia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que es: hombre, ¿eres capaz de ser sujeto? Una mujer te hace esta pregunta. Y a partir de ahí entonces empieza todo su manifiesto. Entonces aquí en Recuerdos en Rosa que quisimos hacer un homenaje y un recuerdo muy especial a una de las mujeres más importantes dentro de la primera ola del feminismo, que en este caso es Olympe de Gouges, una mujer entonces luchadora, una mujer entonces contestataria, una mujer revolucionaria para su época. Yo quería como que eso también nos habla desde lo práctico, y es como también de construir ese imaginario donde el feminismo es como el terror para los hombres, de que lo único que se pretende es como cambiar la torta del poder, por así decirlo, donde es eso. O sea, el feminismo lo que busca es ir más allá, ir al fondo de lo estructural y cambiar esas formas de ver el mundo y de cómo nos relacionamos con el mundo y también entre personas. Por eso el asunto también de no solo pensarse su lugar del ser mujer, sino también el lugar de esas otras problemáticas como la esclavitud. O sea, el feminismo lo que busca es repensar realmente cómo nos organizamos socialmente, cómo por ejemplo el ecofeminismo, donde también nos hace unas críticas fundamentales a la madre tierra, ¿cierto? De cómo el extractivismo, el capitalismo está acabando con todos los recursos naturales, y desde el feminismo es una apuesta también política, pues generar transformaciones a partir de allí. Muy bien, esto ha sido entonces todo en esta sección del programa. De todas maneras hay que motivar a los oyentes para que investiguen a Olympe de Gouges, para que lean un poco de sus manifiestos y de sus libros y sepan un poco sobre la primera ola, el inicio de la primera ola del feminismo. Entonces, no siendo más, esperamos que sigan entonces conectados a este programa que se llama Parche Diverso. Parche Diverso. Ajá. Parche Diverso. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto
pronto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. En la Contraloría General de Medellín seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018.000 512 111. Juntos somos más. Contraloría General de Medellín, con tu participación Medellín crece. Párchate con nosotros en la Cuarta Estación. Esto es Parche Diverso. Hey, Parche, tú no sabes quién soy yo. Tienes toda mi atención, hija. Y en esta sección del programa llamada Usted no sabe quién soy yo, tenemos entonces a Alejandra Osa. Esperemos que los oyentes al finalizar esta sección sí sepan quién es Alejandra Osa. Y por esa razón, Jorge va entonces a dirigir esta sección con mucho tesón, ¿cierto? Y con mucha discreción. ¿Por qué dices discreción? A ver. ¿Será porque tus antecedentes hablan por ti mismo? Muy bien, Jorge. Entonces, esperemos que nos des la pauta para decir al final del programa sí sabemos quién es Alejandra Osa. Seguramente así será. Alejandra, ¿cómo vas? Qué rico tenerte acá. Ya nos hablaste un poquito sobre esta campaña que estás de representante en este momento, que eres la vocera, pero si bien es importante, queremos conocer un poco quién es Alejandra, dónde naciste, qué años tienes, si estudias, si trabajas, si no te interesa nada de lo anterior, si por el contrario estudias y trabajas, como adelantándome para que te hagas el espectro de las preguntas, ¿cómo fue esa incursión en el feminismo que, si bien entendemos que no lleva años en Colombia, por decirlo de alguna manera, y que la visibilización misma de estos movimientos está cogiendo fuerza ahorita? Porque hablar de feminismo, no sé, en los 50 en Colombia era una locura, pero vamos por partes. ¿Dónde nace Alejandra? Bueno, Alejandra Osa Lopera es una mujer popular del barrio San Pablo, de la Comuna 1. Allí nace, allí crece y ya se bajó un poquito de unas cuadras para Villa Guadalupe. Entonces la 1 siempre ha sido como mi casa. Tengo 24 años, estudio comunicación social y periodismo. Y he hecho parte de los procesos organizativos de Convivamos desde el 2013, 14, donde llego a un proceso de niñez, de niñas que trabajan todo el tema de derechos humanos y multiplicadoras. Entonces, ¿cómo era ese proceso de que lo que estábamos aprendiendo cuando niñas no se quedara en nosotras solas, sino como esa capacidad de difundirlo, de darlo a conocer en otros procesos? Y más porque Convivamos siempre ha hecho parte, pues, como de todo un tejido social. Entonces, ¿cómo lo que aprendíamos
acá lo llevamos a otras organizaciones, a otros grupos de niñez en otras comunas. Entonces también como que eso me ha permitido ya no solo ser de la comuna 1, sino tener una visión de ciudad, de conocer la 7, la 4, la 3, o sea, conocer como muchísimos barrios y algunos corregimientos, digamos, ya más adolescentes como San Cristóbal, San Antonio de Prado. Entonces como que he aprendido ya muchísimo más de la ciudad. Qué bueno. Antes de su primer encuentro con Convivamos, ¿cómo era esa Alejandra? ¿Crítica, como la conocemos hoy? ¿Un poco niñata tal vez? Siempre me cuestioné como los factores familiares. Siempre era como que no, porque le tengo que llevar las chanclas a mi abuelito, o sea, en serio, en el siglo XXI, y todavía era como no, porque tengo que ir por los cigarrillos, porque mi abuelita tiene que hacer siempre la comida, o mi mamá eso. Siempre era como muy crítica, pero nunca hacía nada, o sea, siempre como que me daba mucha rabia, pero no, pues como que eso quedaba ahí. Igual, pues, obvio, pues pienso yo también como la edad. Cuando yo llego a Convivamos y me encuentro con que estaban liderando una campaña de prevención hacia el abuso sexual con Caperucita Roja, y a través de los mensajes, pues de la sensibilización y de los mensajes que queríamos llegarle a la comunidad, nos encontramos como desde lo personal, pero también mis compañeras, que las mujeres somos las más afectadas por esa problemática y por ese ejercicio de cosificación del cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y de ver a la mujer como inferior. Entonces ahí se abrió como un panorama de por aquí es como el tema que nosotras queremos, y eso fue lo que nos llevó a como trabajar o a irnos por ese lado de buscar sobre los feminismos, sobre las luchas de las mujeres. Entonces en ese proceso de formación política me encontré con que lo que yo siempre había como criticado son violencias. Y desde ahí como que yo tenía que tomar medidas, tenía que tomar acciones para que eso nunca se volviera a repetir. Entonces ahí empecé a parármele a mi familia, a decirle no, o sea, mamita, acá nadie le va a llevar las chanclas a mi papito. Él puede, él tiene manos, el día de madres no vamos a cocinar más, pues como todo ese tipo de prácticas que empezaron a mi mamá a exigirle que le exigiera a mi hermano a colaborar con las labores de la casa, que dejara ese dicho, es que yo tengo 2 mujeres en la casa y que nosotras 2 éramos las que teníamos que organizar. Entonces como que ha sido esa apertura a mi vida, pues a las transformaciones que se han hecho en mi vida. Qué maravilloso. Usted menciona algo que para nosotros y nuestros oyentes grita en la piel, y es la memoria. La memoria que tiene Colombia, la memoria que tiene indiscutiblemente Antioquia y Medellín. Eso de servirle al hombre, puede ser la única mujer y tener 10 hermanos y es la única que sirve, es algo muy propio de nuestras costumbres antioqueñas, por decirlo de alguna manera. Pero usted trasciende, y es muy importante porque no se quedó en la pregunta, que ya es importante, porque cuántas de nuestras niñas se preguntan, ¿y yo por qué tengo que llevarle las chanclas a mi papá? ¿Yo por qué tengo que ir a la tienda? ¿Yo por qué tengo que, no sé, lavarle hasta las medias mientras que mi hermano está viendo televisión? O porque él estudia y yo también estudio, pero no hace nada y yo sí tengo que hacer todo. Entonces, empezar a preguntarse, siento que es el primer paso para continuar, porque como usted bien lo dice, no son preguntas comunes para la edad. De hecho, se han perpetuado estas prácticas y las vemos cotidianas. Cuando digo que las vemos cotidianas es que, insisto, pocas son las mujeres y pocos somos los hombres que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿O por qué yo sí y ella no? Entonces, para concretar, qué interesante esa mirada crítica y reflexiva incluso sobre el papel de la mujer, primero en la pequeña sociedad que es la familia, y después cómo se refleja eso en una Medellín que definitivamente sigue siendo conservadora hasta más no poder. El proceso de Convivamos, ya nos has hablado que ha enriquecido mucho su proceso.
pero alguna anécdota particular, algo que usted diga, Dios mío, sabemos que trabajar con la comunidad siempre, se los digo yo, es un amplio abanico de posibilidades y alternativas, pero algo que nos quiera compartir rápidamente del proceso en Convivamos, de ese proceso inicial. Que yo era muy reacia como al trabajo con niños y niñas, pues porque yo era como que, ay, yo no tengo paciencia, pues no, en realidad no tengo paciencia, como que no voy a ser capaz de trabajar con niños y niñas, no sé qué. Sí, y como que la corporación, pues como las personas que me han acompañado siempre, me habían como motivado a no, Aleja, acompaña a este grupo, pues como quedarte, porque siempre he hecho pues como los ejercicios de multiplicación y por eso acompañaba los procesos de niñez, de mujer, joven y vida, pero entonces ya luego como no, acompañar también ese otro y así sucesivamente, como que la vida misma me ha llevado a que esos ejercicios de multiplicación sean cada vez más fuertes. Planteaste una primera reflexión alrededor del feminismo, pero yo sí quiero saber ahora cuál es tu postura frente a ese movimiento y cuáles son esas nuevas reflexiones que te han suscitado. No, yo siento que el feminismo es una construcción, bueno, ha sido una construcción también social y que nadie, tenemos que como eliminar esos termómetros que se han construido, como esta es más feminista o este es más machista y así sucesivamente, porque, bueno, dejémoslo solo en el termómetro, porque también como que me ha generado que eso genera divisiones, el asunto de como que también vuelve y se crean unas etiquetas frente a si esta mujer es, pues si te pones unos tacones entonces dejas de ser feminista. Pues no, el asunto del feminismo, como lo hablábamos ahora, era repensar eso, o sea, repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, entonces que todas tus decisiones realmente sean conscientes. Entonces el feminismo nunca va a estar pues una mujer nunca va a ser feminista completamente, sino que siempre va a ser una construcción de cada día, de años. Y mis apuestas, como que algún día graduarme, que la campaña en estos 3 años, pues que la idea que continúe, cada vez tome fuerza, que realmente genere un cambio de chip frente a los imaginarios sociales de estos jóvenes, que luego a los que quieran y las que quieran van a ser mamás y papás que también tienen como una responsabilidad ahí de mantener esos imaginarios o no, pero también que o más jóvenes puedan ser libres como frente a esas formas de relacionarse, más libres de ir dejando esos imaginarios para cada vez pues ser una sociedad feliz, en serio, o sea, que pueda existir esa palabra entre nosotros y nosotras. Bueno, hasta aquí llega nuestra sección. No sé si Esteban quiera complementar o quiera decirle a nuestros oyentes si en esta sección sí pudimos conocer a Alejandra. Yo creo que sí, yo creo que conocimos a Alejandra desde su vida personal y no siendo más, esperamos entonces que sigan en este programa llamado Parche Diverso. Lo más cool. Bueno, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Parche Diverso y estamos en la sesión de Lo Más Cool, que es donde siempre recomendamos actividades a nivel comunal, pero también a nivel ciudad, que son importantes y que de alguna manera se unen frente a nuestras apuestas sociales y políticas que tenemos depositadas en este programa. Empezando con esta gama de posibilidades y agenda de esta semana, los invitamos entonces al concierto de Grupo Suramérica, Canciones Urgentes, el día martes 17 de septiembre de 6 a 7:30 de la noche en el Teatro Camilo Torres, en la Universidad de Antioquia. La entrada es libre, pero con boleta. Entonces
Las pueden reclamar en los puestos de información de Ciudad Universitaria y en el edificio de extensión académica. Siguiendo con esta ruta de buenas actividades, hay una muy interesante que se llama Queen y los Beatles Sinfónico. El miércoles 18 de septiembre de 5 a 7 de la noche en la plazoleta Camacol de Suramericana. Siguiendo con esta gran oferta, seguimos con Memorias de Punk Medallo, el día viernes 20 de septiembre de 6 a 8 de la noche en La Chispa. También recomendamos para este mismo día algo que desde el proceso de Mesa Diversa se viene pensando, que se llama literatura diversa. El día viernes 20 de septiembre a las 7 de la noche en la Casa Centro Cultural, en el centro de Medellín. Siguiendo con estas buenas agendas, porque creo que creo que esta semana está cargada de buenas ofertas. Sigue el Bazar de Artistas y Creativos el sábado 21 de septiembre de 12 a 8 de la noche en el Parque Lineal de Ciudad del Río. También va a haber, bueno, para este día hay varias actividades. Ojalá puedan pues como agendarse a la que más puede, a la que más les guste y asistan. Hay otro que llama Eterno Verano, feria de cómic y fanzines independientes. El sábado a las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana en La Pascasia. Otra que llama Fiesta Pro Selva Adentro. El sábado 21 de septiembre de 7:30 hasta la 1:30 de la mañana en Matacandelas. Es una fiesta tradicional que tiene este proceso. Hay otro que nos parece como interesante porque tenemos una apuesta también por las familias y por la infancia. Se llama Club de Lectura Infantil. El sábado de 2 a 5 de la tarde en el Museo Casa de la Memoria, para que lleven pues como a los hermanos, a los hijos y puedan pues como pasar tiempo de calidad con ellos. Hay otro que llama Sol y Dari Dat, Feria del Autoconocimiento, de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Hormiguero, la Casa Cultural. Y con este día terminamos con otro evento que hacemos desde la mesa. Se llaman los Círculos del Conocimiento, de 6 a 8 de la noche en el Parque Aranjuez. Invitados pues a estas actividades de fin de semana, y cerramos con un concierto por la paz el domingo 22 de septiembre de 2 a 5 de la tarde en el Museo Casa de la Memoria, con lo que se está digamos promoviendo desde la zona nororiental, que en el programa pasado los invitamos a esto mismo, sino que son 4 domingos seguidos, donde tienen pues como distintas intervenciones en las laderas de la ciudad, y es la fiesta del libro comunitaria La Montaña Mágica. Sería el domingo 22 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche con programación continua, y sería en el barrio La Honda. Esto como en la gran gama de posibilidades de actividades que tenemos para esta semana, que creo que es suficiente como para estar bien agendados. Bastante, obviamente. Sí, claro. Muchas gracias a los oyentes por haber permanecido conectados en este programa llamado Parche Diverso. Queremos entonces, o quiero agradecer a los que me acompañaron el día de hoy en este panel: a Jorge. Como siempre es un enorme placer. A Sergio. Muchísimas gracias, siempre me deleito participando y haciendo reflexión desde este escenario. Y obviamente a nuestra invitada especial, que en este caso, Alejandra Osa. No, agradecerle a la Mesa Diversa por la participación en el espacio del día de hoy, y también como agradecerle a la Cuarta Estación por tener estos escenarios de reflexión. Y obviamente a nuestro querido y amado Esteban, muchas gracias por participar de este programa, Esteban. No, pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Y espero entonces que este programa haya sido de gusto para todos los oyentes. Recordemos entonces que en el máster estuvo con nosotros Andrés Manrique. Y en la dirección, Jennifer Cortés. Muchas gracias por hacer posible este Los evento. esperamos la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo tema del día. Feliz semana.
ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Parche diverso. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a... Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.